esta parte yo creo que es muy importante que la tengamos en cuenta a la hora de planear una operativa. Porque la operativa con apalancamiento y algunos de estos apartados quizá apliquen a cualquier tipo de operativa de inversión. Eh, yo creo que hay unos ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta cuando nos aproximamos a ella. Entonces, el principal riesgo que vamos a ver es el de la liquidación, que es perder los fondos que estamos empleando para sostener el margen. Pues, perder el capital inicial porque porque el precio tiene un movimiento muy abrupto en nuestra contra, o porque nos hemos apalancado tanto. Por eso digo que el apalancamiento, es muy importante el nivel de apalancamiento que usamos, porque nos hemos apalancado tanto que un movimiento mínimo nos liquida. Y esto es lo que pasa a muchos operadores sin experiencia cuando operan en Bitcoin con apalancamiento. Entonces, la liquidación yo diría que es el principal riesgo. Luego está el riesgo del funding rate, de la tasa de financiación. Luego, riesgos que yo creo que son relevantes o están relacionados con la propia psicología de cada inversor, que también los vamos a ver un poco sin profundizar demasiado, porque yo creo que es un tema que daría y va a dar para otras sesiones. Creo que tenemos que tener en cuenta el perfil de riesgo de cada inversor y, por último, pues riesgos de la plataforma. Entonces, el riesgo de liquidación es el principal que quería comentar y se da cuando operamos con un apalancamiento. Pues sabemos que se amplifican no solo las ganancias, sino también las pérdidas. Entonces, esto puede resultar en la totalidad, la pérdida de la totalidad de nuestra posición. ¿Por qué? Pues porque si hemos pedido prestados, usando como hemos pedido un capital prestado, usando como colateral el Bitcoin que tenemos, y el precio de Bitcoin cae por debajo de un nivel X, perderíamos ese colateral que hemos puesto, que es el Bitcoin. Entonces, para reducir este riesgo, lo que es fundamental es dimensionar la posición de manera muy adecuada. Y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver una posición, un trade que yo mismo hice y lo comenté en los directos de Alpha Bitcoin, lo comenté también en Twitter, que fue, yo había comentado que si el precio rompía esta línea de 18.300, pues que probablemente habría un suelo, ¿no? Y no solo en un sentido técnico, sino también porque había otras señales que nos estaban alertando de un posible suelo. Este tweet es del 13 de enero y comentaba que el hash ribbon estaba a punto de dar señal de compra, el precio estaba por encima de esta resistencia clave, el ciclo de Bitcoin medido desde el halving estaba en zona de mínimos absolutos, el hodl wave estaba en máximos absolutos. Además había habido otro tipo de señales, ¿no? Como que The Economist había publicado que era el fin de la industria cripto, había habido una serie de portadas totalmente desmedidas, un pánico que caracteriza los suelos de mercado, y esas portadas se habían dado aquí cuando cayó FTX, ¿no? En fin, imaginémonos esta operación, ¿no? Una persona que analiza el mercado y dice, pues yo creo que tengo una cierta convicción en que Bitcoin ha hecho suelo. Y el precio pues rompe este nivel clave y dice, voy a entrar, quizá ya había entrado en spot, como era mi caso, entonces voy a meterle un cierto apalancamiento. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, uno puede creer, ¿no? O sea, pienso que el precio va a aumentar. Entonces, ¿cuánto apalancamiento le meto? Porque hay que tener en cuenta que uno no tiene una burbuja mágica, uno se puede equivocar, yo me he equivocado muchas veces, me voy a seguir equivocando, y a veces ni siquiera es una equivocación, es que el mercado es inherentemente impredecible. O sea, uno no puede pensar que porque... Yo cuando mando este tweet, digo, es probable que el suelo sea generacional o que el suelo generacional se esté dando. Yo no tengo ninguna certeza. O sea, yo creo que realmente hay una probabilidad a favor de que lo sea, pero la certeza obviamente no existe. Sería muy ingenuo creer que yo podría adivinar el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar con un nivel de apalancamiento, sobre todo determinar ese nivel. Porque si uno entra con un apalancamiento excesivo, puede perder su dinero al mínimo movimiento que tenga el mercado en su contra. Entonces esto hay que tenerlo muy claro y lo vamos a ver ahora con unos ejemplos. Entonces, imaginémonos que, como digo, pensamos que el mercado probablemente va a subir y queremos entrar aquí con un cierto apalancamiento. ¿Cómo determinamos ese nivel? Pues vamos a hacerlo simulando una operación. Vamos a imaginar que uno tiene $10.000, ya sean $10.000 o ya sea Bitcoin por valor de $10.000, y que entra en este nivel más o menos 18.400 por aquí. Y que el target o que la salida planeada está en 25.000. ¿Cuánto apalancamiento podemos pensar en emplear en este tipo de operación? Fijaros, si metemos un apalancamiento de un 1,2, que es el 20%, tenemos un tamaño de posición de $12.000. En vez de 10.000, tenemos 12.000. Fijaros que no es algo demasiado exagerado. O sea,
estamos pidiendo prestados $2.000 para ampliar un poco nuestro beneficio. ¿Cuál es el nivel de liquidación? 3.000. Si el precio cae de aquí a $3.000, obviamente se nos sale de la gráfica, pero si cae a $3.000, perderíamos nuestro capital, los 10.000. Porque el precio de Bitcoin habría caído tanto que sería menor que los $2.000 que hemos pedido prestados. ¿Vale? Esta es la lógica. Entonces, ¿qué pasa si decimos, oye, te calientas un poco y dices, mira, yo no voy a pedir un 20%, sino un 50%. Voy a operar con apalancamiento de 1,5. Y el tamaño de la posición, pues son $15.000. Ojito porque el nivel de liquidación sube a 6.133. Y si uno dice, voy a operar con 2X, en vez de con 10.000, con 20.000. El nivel de liquidación se pone en 9.200. Y sabemos que Bitcoin es caprichoso y a veces te dibuja una vela mortal porque, por lo que sea, por algún acontecimiento, y puede tener una caída gorda. O sea, ya no te digo si operas con un apalancamiento de 5X. Tienes un tamaño de 50.000 y el nivel de liquidación se pone en 14.720. O sea, estaríamos hablando de que el nivel de liquidación estaría aquí. Pensemos que la parte derecha de la gráfica no la conocíamos, o sea, estábamos aquí en este momento en el tiempo. Entonces, ¿era posible que el precio de Bitcoin cayese hasta aquí? Perfectamente. Entonces, fijaros lo imprudente que es en estos casos meter un apalancamiento como un 5X y ya no te digo un 10X, un 20X o un 50X. Es que si le metes un 10X, pues no lo tengo calculado, pero probablemente te ponga la liquidación ya por aquí, por 16 o 17. Y ya si metes más, pues cualquier movimiento aleatorio, random del precio te liquida. Por eso es muy importante ser muy prudente con los niveles de apalancamiento. El apalancamiento nos permite ganar más, pero es una herramienta que hay que emplear pues, con mucha sutileza y con mucho control y calculando muy bien lo que estamos haciendo. Sobre todo cuando tenemos presente el riesgo de liquidación. Por eso, cuando yo veo plataformas que dicen 200x de apalancamiento, opera ahora, esto es una absoluta locura. Esto es ir al casino, o sea, operar con 200x no tiene ninguna lógica. Yo los niveles de apalancamiento que empleo son estos, 1,2, 1,5, 2x, y he ganado mucho dinero así. He ganado mucho más dinero que simplemente holdeando Bitcoin. De hecho, ahora este primer trimestre del año, yo creo que he tenido el mejor trimestre de mi carrera, empleando un cierto apalancamiento, pero nunca por encima de 2x. Y ya no te digo 200x, como digo, es ir al casino, es un enorme riesgo, es un riesgo brutal. Por eso hay que tener en cuenta el tema de la liquidación, el nivel de liquidación, ¿no? Que lo tenemos aquí, siempre tenerlo presente y si hacemos un segundo webinario podemos entrar a una plataforma de inversión con apalancamiento y ver ejemplos de operaciones, ver cómo entender el nivel de liquidación y este tipo de cuestiones para entender bien el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, mantener una posición apalancada tiene un coste también, que son los costes de financiación. Fijaros que aquí, esto es BitMEX, lo he sacado justo antes justo antes de empezar la presentación. Y aquí BitMEX cada 8 horas nos cobra, pues por el monto que pedimos prestado, por nuestro margen, un nivel que va fluctuando. Ahora mismo está en el 0,01% cada 8 horas, que en diario es del 0,03 y que si lo anualizamos, pues a veces está en el 3%, puede llegar hasta el 2%, a veces llega hasta el 10% al año. Por eso, de nuevo, si tenemos un nivel de apalancamiento muy alto y hemos pedido prestados, aquí por ejemplo, $40.000, tenemos 50.000, o sea, tenemos 10.000 y estamos con una posición de 50.000, hemos pedido prestados 40.000. Eso tiene un coste y ese coste puede ser muy alto, o sea, a veces lo que os digo, puede llegar al 10% anualizado. Entonces hay un riesgo también de que el coste de financiación, el funding rate, se vaya comiendo nuestro beneficio potencial. Y es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de operar con este tipo de estrategias. Lo otro que quería comentar es la propia psicología del individuo, que creo que es muy, muy importante, no solo para operar con apalancamiento, sino para aproximarse a cualquier tipo de inversión. Lo que es fundamental es siempre pues entender un poco cosas como por qué estoy invirtiendo, cuáles son mis objetivos, o sea, quiero llegar a una cantidad de dinero para comprarme una casa, ¿qué quiero sacar de todo esto? Me falta aquí, ¿qué quiero sacar de todo esto? ¿Comprarme una casa, comprarme un coche? ¿O son objetivos materiales? ¿Quiero hacerme un viaje por el mundo? ¿Quiero comprarme otro piso para alquilarlo y tener una renta fija porque busco seguridad? Tengo objetivos personales, quiero impresionar a mi pareja, quiero impresionar a mi padre. ¿Qué es lo que quiero con todo esto? Hay que ser muy honesto con uno mismo y entender muy bien la psicología que nos está empujando a operar.
También yo creo que es muy importante esta pregunta. ¿Tengo las necesidades básicas materiales cubiertas? O sea, ¿tengo una cierta seguridad económica que realmente me permite dirigir cierto ahorro a invertir? ¿O realmente estoy viviendo día a día y necesito una cierta seguridad que probablemente invertir en Bitcoin pues no me la va a dar, porque es un activo muy volátil y con apalancamiento menos todavía, ¿no? Yo creo que a la inversión siempre hay que ir con una seguridad material básica, es elemental esto, ¿no? Nos va a afectar mucho nuestra psicología. Y luego también aspectos de la personalidad, ¿no? ¿Es mi personalidad compatible con la estrategia de inversión que estoy diseñando? Por ejemplo, soy una persona vengativa. Si uno es una persona que es muy vengativo, que tiene un sentimiento de revancha, pues a cualquier pérdida mínima, cualquier inversión mínima que tenga, va a buscar recuperar lo perdido. Y ese impulso en general no es bueno en la inversión. Lo mismo con otros aspectos de la personalidad. Soy una persona metódica y ordenada, o soy una persona que le gusta, es más creativa y que no quiere ceñirse a un conjunto de reglas, aunque me las dé yo a mí mismo. Pues ese tipo de preguntas tenemos que hacérnoslas para saber un poco qué tipo de operativa llevar a cabo. Eso es un tema bastante amplio que también, si queréis, lo podemos tratar en más profundidad en otros cursos, en otros webinarios, también con invitados, pero que es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a tomar inversiones más arriesgadas, ¿no? Todas estas preguntas yo creo que es muy, muy elemental que nos las hagamos. Y luego también pensar el perfil de riesgo que tenemos. ¿Cuál es nuestro perfil de riesgo? ¿Cuál es nuestra tolerancia al riesgo? ¿Qué porcentaje de nuestro patrimonio, de nuestro ahorro queremos invertir en operaciones de riesgo alto, como es el apalancamiento? Igual uno decide que va a holdear el 90% de su ahorro en Bitcoin y solo va a destinar el 10% a hacer una operativa más activa con apalancamiento. O quizá alguien que tenga más tolerancia para el riesgo y que quiera implicarse en el mercado y que tenga objetivos claros que le dirijan, pues pueda decidir invertir con un porcentaje más alto de su patrimonio. ¿Qué pérdida estoy disponible a asumir en cada operación? ¿Y en qué momento dejo de operar? Cuando has tenido una serie de pérdidas consecutivas, pues también hay que reflexionar y todo esto pues definirlo en un plan de trading, en un plan de inversión. Entonces, para cerrar esta parte, pensar que un poco aquí en esta gráfica lo que quería mostrar era algunas estrategias que podemos emplear cuando invertimos en Bitcoin. El HODL, por ejemplo, el DCA, que es las compras periódicas, todo esto lo vamos a ver en más detalle en otros cursos y en el contenido general de Alpha Bitcoin. Por ejemplo, uno puede operar con apalancamiento o uno puede incluso valorar activos en Bitcoin y decir, me salgo de Bitcoin en este momento porque creo que está sobrecomprado, me paso a acciones y viceversa. Igual ahora el Nasdaq, uno piensa que está sobrecomprado y prefiere tener exposición a Bitcoin. Estas estrategias, por ejemplo, pues tienen, yo creo, un nivel de riesgo muy alto, también tienen un potencial de beneficio mayor que el HODL. O sea, cuando uno emplea estas estrategias puede ganar mucho más que simplemente holdeando y comiéndose caídas del 80% del precio y también mucho mayores que el DCA, ¿no? Pero esto lo digo porque tampoco lo deseable siempre es maximizar el beneficio. O sea, si alguien tiene una tolerancia al riesgo baja o simplemente no quiere complicarse la vida, pues probablemente decida que el apalancamiento no es para él y será una decisión perfectamente respetable. En cambio, a alguien que le gusten los mercados, que le interese seguir los mercados de cerca, pues puede decidir, como digo, destinar una cierta parte de su ahorro o de su inversión a operar con un apalancamiento. Esto va a depender mucho, como digo, de la situación que tenga cada uno.